columna destacada Cine Nacional en CINRED. Tenemos en línea al señor Carlos Echeverría, director de la película Chubut, Libertad y Tierra, que se va a estar estrenando mañana, 4 de julio, en el Cine Gomón, y a partir del el viernes, en el Malva. Carlos, muchas gracias por esta comunicación telefónica. Bienvenido a la columna de Cine Nacional de CINRED. ¿Cómo estás? Muy bien, solamente aprovecho para saludarlos y también corregir que en el Malva es el sábado. El sábado, perfecto. Pero en el Gomont es mañana a las 13:15 y a las 21:15, y también para los que estén en La Plata, en el Eco Select a las 17. Muy bien, 3 salas, y en el Cine Gomont, que es un punto destacado de la Ciudad de Buenos Aires, donde es el espacio Inca por excelencia, con 2 funciones. Así es, sí, con 2 funciones, bueno, por lo menos, digamos, si va bastante gente del jueves al domingo, es posible que se renueven, se van renovando así las semanas, ¿no? Exacto, sí. Siempre arengamos que la primera semana para el Cine Nacional es casi determinante, y le invitamos a todos los oyentes que se acerquen en esta primera semana. Así es, sí, qué bueno. Carlos... Suena un poco fuerte lo de la arenga, pero está bien. No, pero realmente... Por ser la primera semana. Es que realmente desde acá creemos que arengar tiene que ver con que es defender, porque si no terminamos viendo siempre películas, o sea, vivencias de otras personas que no tienen que ver con nuestro patrimonio cultural, por así decirlo. Sí, no, sí lo interpreté así también. Carlos, calculo que los oyentes también. Sí, definitivamente, ya saben cómo somos acá defendiendo el cine nacional. Carlos... bueno, lo voy a escuchar con más asiduidad, así me entero directamente. Mira, cada miércoles acá, desde la columna de Cine Nacional, destacamos un estreno y hablamos con su director, y en esta oportunidad estamos hablando con el director, Carlos Echeverría, de Chubut, Libertad y Tierra. Carlos, vos venís del mundo documentalista y quería preguntarte puntualmente acerca de este documental, porque, si no me equivoco, converge un poco también de lo que es la ficción. Sí, un poco, digamos, es un documental con un poco de ayuda, digamos. Yo no diría, digamos, que se trata de una ficción, pero tiene la ayuda desde el punto de vista que hay, digamos, hilos conductores de alguna forma introducidos por mí para contar la historia, ya que, bueno, si bien yo estoy enterado de la historia, inmerso en la historia hace muchos años, con el correr del tiempo, por ejemplo, el principal protagonista, que es el doctor Espina, él falleció en el año 2000, y también muchas de las personas que actuaron alrededor de él también fallecieron, de manera que hay algunas cosas que y además porque estamos contando una historia de prácticamente 140 años, entonces desde el presente hay algunas cosas que voy hilando de esa manera. ¿Y cómo te topaste con esta historia? Mirá, en realidad casi como que la historia también se hubiera topado conmigo, porque el tema es así, digamos, no quiero tampoco entretenerlos mucho, pero mi viejo era médico, y como mi viejo era cirujano y era médico en el Maitén, allí en la zona de Cuyamen, y él quería seguir con su especialidad de cirugía, lo invitó al doctor Espina a ir al Maitén a reemplazarlo. Él no sabía que lo iba a reemplazar al final, o que se iba a quedar tanto tiempo, ninguno de los dos. La cuestión es que en el 45 llegó el doctor Espina al Maitén, y bueno, digamos, varias décadas después, yo de chico lo conocí porque quedaron amigos, y lo empecé a tratar, digamos, cuando yo tenía 14, 15 años, pero lo cierto es que la historia en sí del documental arranca en el 87, cuando él viene a verme a mí preocupado porque se había enterado del estreno un poco informal de mi documental Juan como si nada hubiera sucedido. Tu segundo documental, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Tu segundo documental?
Sí, no, diría casi cuarto. Pero bueno, que generó, digamos, mucho temor en la gente porque era la época inmediatamente posterior a Semana Santa, el levantamiento cara pintada, y bueno, hay muchos militares en la pantalla, en ese trabajo, y él estaba preocupado. Y bueno, hablamos un poco de esa preocupación, pero después seguimos hablando de su historia, y bueno, ese fue el puntapié inicial, porque ahí me enteré bien a fondo de qué es lo que había hecho él en Chubut, en la Patagonia, y bueno, digamos, a veces uno no tiene los elementos para el abordaje de una historia, pero allí no se quedan los proyectos, sino que uno los mantiene hasta que lo pueda hacer. Carlos, ¿y cómo...? Lo mantiene en mente, ¿no? ¿Y con qué se va a encontrar el espectador que se acerque a ver Chubut, Libertad y Tierra? Mira, voy a arrancar casi un poco por el final de la historia desde el punto de vista cronológico actual. Cuando nosotros hicimos la palabra Cuyamen y la pronunciábamos hace poco más de 2 años, hasta la gente que vive relativamente cerca, como puede ser Bariloche, no sabía lo que era. Uh-huh. Desde que el Estado persiguió hasta la muerte de Santiago Andrés Maldonado, pasó a ser una palabra, un nombre, claro, una región de relevancia nacional. Y entonces yo diría, además, bueno, a poco tiempo después, el Estado asesinó también a Rafael Nahuel, sí, que hacía poco había comenzado su proceso de reconocimiento como mapuche. Entonces yo diría que lo que se va a encontrar es con una oportunidad de meterse en el contexto histórico que dio lugar a lo que ocurrió en 2017, claro, y que viene también ocurriendo hace 140 años. Exacto. Es, digamos, un proceso de genocidio en cuentagotas, de extranjerización de las tierras, de desalojo de pueblos originarios, de ingreso de las multinacionales para expoliar, digamos, lo que puedan de nuestras riquezas y llevárselas. Para Biarritz está seleccionada, pero va a ser en octubre. Está recientemente invitada. Bien. Pero sí se mostró en el Festival de Mar del Plata y hubo algunas pequeñas presentaciones en la región. Y en general la recepción fue buena. De hecho, bueno, públicos, digamos, más... Bueno, hay un público, digamos, patagónico muy interesado. Y allí fue muy impresionante, por ejemplo, en la zona cordillerana, que hicimos, por ejemplo, una muestra en una pequeña biblioteca, y como se empezó a desbordar la biblioteca, se abrieron las puertas, las ventanas. La biblioteca está rodeada por un bosque, y en el bosque había gente viendo la película a través de las puertas abiertas de ese lugar. Pero también en Mar del Plata, que es un poco más alejado, hubo 2 funciones a sala llena, y prácticamente, bueno, la gente no se movió hasta que terminó la película, los créditos, y se quedaron hablando y dialogando con nosotros al final de la proyección. ¿Cuánto tiempo te llevó el hecho de realizarla? ¿Ya había sucedido el caso Maldonado o fue en el medio del rodaje? No, bueno, te acordás que te había comentado que yo tuve una primera charla en el 87. Hice una primera grabación con lo que tenía, que era con un grabador de audio, y después recién 10, 12 años más tarde pude grabar algunos fragmentos mientras estaba haciendo otras películas. Uh-huh. Cada tanto pasaba por determinados lugares de Chubut y grababa algunos fragmentos, y recién en 2008, entre 2008 y 2011, pude dedicarme
no te diría 100%, pero puedo dedicarme a hacer el 80% de la película. Carlos, realmente muchísimas gracias por tu tiempo. A partir del jueves 4 de julio en el Cine Gomón, 2 funciones. ¿Me querés repetir nuevamente los horarios? Sí, 23:15 y 21:15 en el Gomón. Yo voy a estar ahí presente. El jueves mismo, también a las 17, también voy a estar presente en el Eco Select de La Plata. Y después, a partir del próximo sábado, todos los sábados, en el Malva a las 18:30, ahí también el próximo sábado voy a estar presente. Carlos, realmente muchas gracias por tu tiempo y seguiremos difundiendo Chubut, Libertad y Tierra. Fantástico, no, el agradecido soy yo y bueno, muchas gracias por difundir este estreno y también todos los estrenos nacionales. Muchas gracias, un abrazo enorme. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Teníamos en línea a Carlos Echeverría, el director de Chubut, Libertad y Tierra, que va a estar en 3 salas en el Cine Gomón, con 2 funciones la primera semana, y en el Malva durante todo el mes de julio, y también va a estar en el Eco Select, que está en La Plata, otro espacio Inca. Chubut, Libertad y Tierra, de Carlos Echeverría, pasó por la columna de Cine Nacional de CINRED.